Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Espero que te encuentres de lo mejor. En lo personal, mi vida ha estado cambiando notoriamente desde hace unas semanas y continúo adaptándome a un nuevo periodo. Ha sido pesado, pero me da mucho gusto estar acompañándote hoy, en tu trabajo, de camino a la escuela, mientras haces labores de la casa o lo que sea que hagas en este momento. Seguro ya te cansé repitiendo lo mismo cada semana, pero debo insistir por aquellas personas que aún no lo hacen y aquellas que son nuevas en la audiencia. Si mi contenido te gusta, por favor califica este podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. Si me escuchas en YouTube, dame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal. En la descripción de cada episodio encontrarás enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok, donde espero ver pronto tu follow. El origen del universo y la humanidad es una cuestión tan antigua como la historia misma, una pregunta que la raza humana se ha hecho desde que tenemos memoria. Cosas como la religión y la filosofía han pretendido explicar nuestra naturaleza espiritual, de dónde venimos y hacia dónde vamos dependiendo de nuestro comportamiento en la Tierra. Muchos otros defienden la idea de que la humanidad no tiene propósito ni finalidad, somos simplemente una anomalía en la evolución. Debo admitir que personalmente me inclino un poco más hacia esta segunda idea. ¿Qué tal tú? Ya sea que creas en un Dios en específico o no, que practiques alguna religión o no, te invito a mantener una mente abierta a la recreación durante este episodio. Lo que estoy a punto de narrarte es el producto de una investigación que realicé con cautela, aunque no está exenta de errores, ya que no soy ningún experto en el tema. Recuerda que este programa tiene fines de entretenimiento y reflexión, no pretende establecer verdades ni nada por el estilo. Pues bien, en la opinión de algunas personas, la idea de que existe vida en el planeta Marte pudo haber surgido particularmente durante el siglo XIX, gracias a un astrónomo italiano llamado Giovanni Schiaparelli. Este sujeto fue una figura respetada e importante en varios círculos científicos. Entre sus logros más destacados está el demostrar que las lluvias de meteoritos están asociadas con los cometas. En septiembre de 1877, mientras Schiaparelli observaba el planeta rojo por su telescopio, notó algo que lo impresionó bastante. Parecía ser una red de canales que se extendía por un amplio territorio. Estas formaciones eran depresiones en el suelo que tenían entre 100 y 300 kilómetros de ancho y varios miles de longitud. Esto podía sugerir un sistema de riego o una especie de viaducto. Cuando el descubrimiento fue publicado, le llamaron los canali de Marte, es decir, los canales de Marte en italiano. Sin embargo, por un error de traducción, en inglés se llamaron canals. Verás, en inglés la palabra canal se usa para referirse a estructuras artificiales, y la palabra channel se refiere también a canales, pero de formación natural. Schiaparelli se refería a este segundo concepto, es decir, sí había visto canales en Marte, pero jamás dijo que pensara que estos habían sido construidos, sino más bien formados naturalmente. De cualquier manera, este pequeño error encendió una llama de interés respecto a los misterios de Marte que continúa más que viva hasta nuestros días. Pasemos ahora a tiempos un poco más recientes, a mediados de los años 70, 1975 para ser exactos. En ese año, la NASA lanzó 2 sondas espaciales para explorar los terrenos de Marte. Dichas sondas se llamaban Viking 1 y Viking 2. El Viking 1 fue lanzado el 20 de agosto de ese mismo año, seguido por el Viking 2, que despegó el 9 de septiembre, también de 1975. La idea era cartografiar la superficie del planeta con fines de exploración. Sin embargo, el Viking 1 captaría una imagen muy particular el 25 de julio de 1976. En una región de Marte llamada Sidonia,
En una meseta conocida como Sidonia Mensae se aprecia lo que parece ser una enorme estructura con la forma de un rostro humano mirando hacia el cielo. Dicha estructura, según los cálculos, mediría 3 kilómetros de largo y 1.5 kilómetros de ancho, y está cerca de una zona con otro tipo de formaciones también bastante interesantes. Esta fotografía tomada por el Viking 1 fue conocida como la imagen 35-A72 y causó un enorme revuelo cuando fue publicada, generando expectativa y un intenso interés en la población mundial. La cara de Marte comenzó a ser tema de conversación en círculos tanto políticos como sociales y científicos, y es que la verdad su forma es tan impresionante como innegable. Sin embargo, días más tarde, la NASA declaró que aquello se trataba de una simple meseta, pero que el ángulo y la iluminación al momento de la fotografía crearon una ilusión óptica. Para corroborar esto, dijeron haber tomado una segunda fotografía, la cual, según algunos creyentes de la conspiración, jamás publicaron o se perdió. No fue sino hasta tiempo después que se publicaron nuevas imágenes de esta supuesta formación, la cual por supuesto ya no tiene una forma de rostro en lo absoluto. Muchos aseguran que han sido alteradas. Pero el asunto no termina aquí. Las imágenes publicadas de Sidonia, te recuerdo, la zona de Marte donde está la supuesta cara, también revelaron otras cosas. Muy cerca del rostro se fotografiaron varias estructuras que no parecen ser producto de la erosión o la naturaleza, más bien parecen construcciones de una civilización antigua. La más notoria de estas supuestas pirámides es la conocida como DIM, una estructura triangular de 5 puntas, la cual está rodeada por otras similares. Todas estas figuras y sus posiciones, afirman algunas personas, obedecen un patrón que corresponde al de la razón áurea, también conocida como proporción divina. Una relación entre dos números que equivale aproximadamente a 1618, muy utilizada en referencias de la fotografía y el cine. Basados en esto, mucha gente afirma que las pirámides cerca del rostro en Sidonia tienen que haber sido construidas por alguna especie de civilización y que por su naturaleza deben o debieron haber sido semejantes a nosotros. El 7 de mayo del 2015, el Curiosity Rover fotografió en Marte una figura muy parecida a una pirámide, aunque considerablemente más chica que las de nuestro planeta. La comunidad científica, cabe recalcar, ha desmentido estas teorías, demostrando que dichas formaciones son posibles debido a la erosión, incluso en nuestro planeta. Sin embargo, todo este asunto lleva a mucha gente a pensar que Marte fue habitado por una civilización antigua que fue devastada y que posiblemente emigró a la Tierra. Pero esto es solo la punta del iceberg. Creyente o no, la verdad es que Marte oculta misterios tan interesantes como escalofriantes. Según una investigación de la Universidad de Arizona, Marte pudo haber tenido la mayoría de su superficie cubierta de agua hace entre 2.400 y 3.700 millones de años. De hecho, se calcula que, mientras la Tierra aún era inhabitable, Marte fue el verdadero planeta azul, con una atmósfera y condiciones que propiciaban la vida. Siguiendo esta línea de pensamiento, se ha propuesto que no es que haya vida en Marte actualmente, más bien la hubo millones de años antes que en la Tierra. Mientras la Tierra continuaba siendo un cúmulo de rocas y lava, en Marte existía una civilización que posiblemente sufrió una catástrofe que lo dejó inhabitable. Hoy sabemos que no existen las condiciones en Marte para que haya vida o agua que fluya, pero todos estos hallazgos, como los canales, el rostro y las pirámides, podrían sugerir que alguna vez ocurrió. A esto se debería, por supuesto, las similitudes de las pirámides entre ambos planetas, ya que forman parte de ancestros antiquísimos. Algunos sugieren que de hecho los habitantes que llegaron de Marte son a los que nos referimos como atlantes. En el libro perdido de Enki se menciona incluso a una raza alienígena que llegó a la Tierra en busca de oro y otros materiales, los cuales se habían agotado en su planeta. Esto hace casi 500 000 de años.
Sin embargo, una de las teorías más interesantes, en mi opinión, es la que viene a continuación, una que afirma que la raza humana es la creación de seres que buscan esclavos y armas. El 26 de diciembre del 2004 se publicó en internet una transcripción de una entrevista que tuvo All-K con un ser que afirmaba pertenecer a una raza de reptilianos que viven debajo de la tierra. All-K dedicó gran parte de su vida precisamente a desmentir las historias de ovnis y aliens con las que la gente intentaba lucrar. Era un hombre completamente escéptico. Esto cambiaría, sin embargo, el 16 de diciembre de 1999, cuando un amigo suyo, a quien se refiere como EF, lo puso en contacto con este ser en su casa al sur de Suiza. En un documento de alrededor de 49 páginas, All-K relata su entrevista, la cual duró poco más de 3 horas. Aquel ser, describió, parecía humano, pero tenía rasgos de reptil. Tenía apariencia femenina, su altura era promedio, pero tenía las pupilas alargadas y la piel de color verde pálido con varios lunares oscuros. Pues bien, la Certa decía provenir de una raza alienígena que había habitado la Tierra durante millones de años. A lo largo de la historia, según dijo, su especie ha sido referenciada por distintas religiones. Los egipcios y los incas, por ejemplo, sabían de su existencia y los adoraban como dioses. Dijo que la Biblia cristiana los menciona como la serpiente malvada. Cuando le preguntó cuántos años tenía, la Certa dijo que ellos no miden su edad por las vueltas que da el planeta alrededor del Sol, sino por los ciclos del núcleo magnético de la Tierra. Tradujo su edad a un equivalente de 28 años para nosotros. A medida que la conversación avanzaba, la Certa fue revelando más y más aspectos sobre su especie, como que se reproducen por huevos. Sin embargo, estos son gestados dentro de sus cuerpos y expulsados por la vagina cuando están por eclosionar. También mencionó que su alimentación es parecida a la de los humanos, compuesta por frutas, vegetales, carne y hongos que cultivan en su hogar bajo la superficie, con la diferencia de que su especie puede comer algunas cosas que serían venenosas para nosotros. De acuerdo con la Certa, su especie camina entre los humanos sin ser detectada, ya que su cerebro ha evolucionado de manera distinta, y por decirlo de algún modo, ellos pueden decidir de qué forma los percibimos. Para la entrevista que estaban teniendo, ella había optado por presentarse en su forma real. Sin embargo, se muestra al resto del mundo como una mujer joven, guapa y de cabello castaño. Para ellos está prohibido aparecer en fotografías, ya que entonces los podríamos ver en su forma original. Aquí la cosa se empieza a poner interesante. All le pide a la Certa que le cuente un poco sobre su especie y su evolución. Su respuesta es sorprendente. Según dijo, su raza es una evolución que proviene de ciertos dinosaurios que sobrevivieron a un cataclismo que ocurrió hace unos 65 millones de años. Aquí, por supuesto, se hace referencia al meteorito que cayó en lo que hoy es Yucatán, significando la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, según la Certa, esto no fue así. Hubo un desastre, sí, pero no fue un meteoro ni un terremoto, sino un arma, detonada durante una guerra entre dos especies extraterrestres disputándose el planeta. Según dijo, aquella fue la primera de varias guerras por la Tierra. La última ocurrió hace cerca de 100 años, y actualmente podría decirse que hay una guerra fría mientras se avecina la próxima. Una de las especies que se peleaban por el planeta era muy parecida a nosotros, proveniente de la constelación que llamamos Procyon, y la otra es una mucho más antigua, reptiliana, de la que no se sabe demasiado. Esta guerra supuestamente fue por el dominio del cobre, un material altamente valorado por razas avanzadas, ya que constituye una parte esencial para la producción de su energía. Por ejemplo, usan el cobre para generar un campo magnético que se repele con el del núcleo de la Tierra, logrando así que sus naves floten. Siguiendo con su relato, durante la Guerra del Cobre, la raza reptiliana detonó un arma experimental que destruyó mucho más de lo que esperaban. Sin embargo, algunas especies de seres acuáticos y otros dinosaurios lograron sobrevivir,
La raza de Lancerta pertenece a una de estas especies, las cuales luego de la guerra evolucionaron juntas y desarrollaron tecnología. La raza de Lancerta observaba a los simios menos evolucionados, de quien supuestamente descenderíamos nosotros, pero esto no fue casualidad. Hace más o menos 1.5 millones de años, relata, una nueva raza alienígena llegó a la Tierra, y para sorpresa de Lancerta y los suyos, no les interesaba el cobre, sino los primates. Esta nueva raza decidió que ayudarían a los simios en la Tierra a evolucionar, pero no por caridad, sino para conseguir en el futuro sirvientes y esclavos útiles para labores y guerras próximas. Esta raza, dijo Lancerta, se llaman los Elohim, pero nosotros los conocemos como Elohim, un nombre cabe mencionar con el que se reconoce al Dios cristiano, o al creador de todo. A la raza de Lancerta no le gustaban los Elohim, y viceversa. Esto ocasionó una guerra entre ambos, la cual, dijo, está detallada, aunque de forma extraña, en el libro que nosotros conocemos como la Biblia. No era la primera vez que los Elohim hacían esto. De hecho, según Lancerta, nosotros somos su séptimo intento de formar una raza de súbditos perfecta. Todas las demás supuestamente habían evolucionado un poco más de lo anticipado y comenzaron a hacer demasiadas preguntas, por esto tuvieron que ser destruidas. La manera más común de estas destrucciones fueron las inundaciones. Por esto, cada civilización, sin importar la región o la religión, habla de un diluvio, un cataclismo que sumergió al planeta en las profundidades del agua. Los Elohim vendrían del sistema solar que llamamos Aldebaran. Son seres altos, muy blancos y evitan el sol, ya que les lastima la piel. Al principio se mostraban inteligentes y amables, pero pronto revelaron sus verdaderas intenciones. Según Lancerta, se llevaron entre 10 y 20 mil primates a su planeta, regresando cientos de años más tarde con una versión más evolucionada. Continuando con su historia, habría también otros habitantes en el planeta, pertenecientes a los intentos 5 y 6 de los Elohim por crear su raza de esclavos. Los del quinto intento, según ella, fueron quienes construyeron las pirámides en Egipto. Nuestra raza simplemente las encontró. De hecho, nuestra creación data de tan solo hace 8500 años. Cada cierto tiempo, los Elohim nos han visitado para acelerar nuestra evolución. Esto explica los avances tan precipitados en ciencia y tecnología que han tomado lugar en diferentes periodos de la historia. Lancerta dice que se tiene conocimiento de 14 diferentes razas de aliens, 11 de este universo y 2 de uno externo, y que la suya se encuentra preocupada. Los motivos son varios. Uno, puede ser que los Elohim decidan destruirnos también en cualquier momento. Y dos, es muy posible que se esté gestando una guerra aún más catastrófica que la del cobre. De acuerdo con esta entrevista, una guerra no significa siempre lo que nosotros pensamos. Muchas veces podría estar ocurriendo sin que nos demos cuenta. Me gustaría saber qué piensas tú respecto a este tipo de temas. Gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, no te vayas sin antes dejarme un comentario contándome qué te pareció y desde dónde me escuchas. Te recuerdo que tu apoyo es muy importante para que este proyecto continúe. Así que por favor califica el podcast con 5 estrellas y compártelo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.